Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por venir aquí a vuestra casa, que es el Centro Belén, el centro que pertenece a la Fundación La Verdadera Devoción al Corazón de Jesús. Estamos enmarcados en el ciclo de conferencias sobre la Agenda 2030 y en esta ocasión tenemos un tema muy importante, que es de qué manera la Agenda 2030 se está manifestando a través de los medios de comunicación. Claro, ya hemos hablado en una conferencia anterior sobre qué es la Agenda 2030, quién lo promueve y qué fines tiene. Pero esto hay que vocearlo, esto hay que llevarlo. Entonces, necesitamos un experto que nos explique exactamente cómo se está llevando esto a cabo en los medios de comunicación. Para eso tenemos a un experto, a un periodista, don Eulogio López. Él es el director de Hispanidad.com, siendo Hispanidad.com el periódico digital decano en España. Él es el dueño y director de esta publicación digital, como digo. Don Eulogio, pues quien no lo conozca, que seréis pocos de los que estáis aquí, él es periodista, se formó en la Universidad de Navarra, se especializó en economía y de hecho Hispanidad.com está muy especializada en economía. Hemos seleccionado a don Eulogio, ¿por qué? Pues porque es el mejor dentro de su categoría, porque es el decano y porque es católico. Y nosotros necesitamos la visión de un experto periodista católico que nos explique qué es lo que está ocurriendo. Don Eulogio ha pasado por varios periódicos, por el ABC, por Radio 80, por Antena 3, por Servimedia, por Tiempo, es decir, tiene un currículum impresionante. Así que, sin más, no le voy a robar más tiempo. Tenemos con nosotros a don Eulogio López y le cedo la palabra. Muchísimas gracias, Eulogio. ¿A qué está dedicando más esfuerzos? ¿A qué actividad social, no económica? Ha dedicado más esfuerzo presupuestario, digo dinero. El presidente Joe Biden, desde que ha llegado a la Casa Blanca, pues a expandir, a financiar el aborto a través de la Planned Parenthood, no solo en Estados Unidos, sino en el resto del mundo. ¿Vale? Bueno, pues eso es para ellos y entra en el presupuesto de los Estados Unidos dentro del objetivo salud y bienestar. ¿Vale? Yo recuerdo una conversación que tuve, Pacto Global o Pacto Mundial es otro de los desarrollos de esta hidra de tantas cabezas y tantas patas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El Pacto Global, luego me referiré a él, pero simplemente adelantar que es, tú le dices a una empresa, dice, oiga, ¿quiere usted colaborar con los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Luego ya pasaremos la mano, pero en principio es simplemente colaborar. Y dice, por supuesto que sí. Entonces todas las empresas ponen en su memoria, sobre todo las cotizadas, las grandes empresas, dice, esta empresa, dice, colabora con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con los ODS de Naciones Unidas. Bueno, pues yo soy periodista económico, hablamos mucho de empresas en Hispanidad, y entonces cada vez que una empresa se suma, se han sumado todas, no existe ni una sola, bueno, que yo sepa, por lo menos ni una sola empresa del IBEX 35, son 35 empresas que yo sepa, se ha resistido a firmar el Pacto Mundial. Y pues claro, una conversación personal con un CEO de una de las del IBEX, le puse a caldo, le dije, bueno, en concreto el titular fue, es un banco, y dice, el banco tal financia el aborto. Entonces se cogió un cabreo monumental, me contó que su padre había estado en los movimientos pro vida desde muy tal, y dice, mira, chico, entonces le tuve que llevar el documento, no el que sale en la página oficial, en la web oficial de los ODS de España, y le tuve que enseñarlo de salud sexual y reproductiva. Y dice, ¿tú sabes lo que es esto? Salud sexual y reproductiva es el eufemismo que lleva Naciones Unidas desde hace un cuarto de siglo para señalar el aborto. O para ser exactos, claro, aquí no solo es España, Naciones Unidas es todo el mundo, 3 actividades: anticoncepción, aborto y la tercera, que es muy importante en algunos países, por ejemplo en Perú, esterilización.
esterilizaciones masivas, a la que también con dinero de Naciones Unidas, que financiamos entre todos a través de cada país miembro, o con financiación directa de algunos países, como por ejemplo la financiación pública norteamericana a la Planned Parenthood, que es la mayor multinacional de aborto y de esterilización del mundo. Si recordáis, pues por poner ejemplos, porque es que parece que cuando hablamos de esto hablamos con una especie de nube, no se sustancia en nada concreto. Os acordaréis del famoso escándalo de Fujimori en Perú, por el que funcionarios de la Planned Parenthood y de Naciones Unidas se dedicaron a esterilizar sobre todo a mujeres indígenas, que a veces ni sabían, bueno, supongo que a posteriori se lo sabían, pero lo que estaban haciendo, y las obligaban, de hecho, a cambio de la ayuda al desarrollo, 250.000 mujeres. Cuando pasó la época Fujimori se intentó juzgar a Fujimori, pero en fin, fue a la cárcel por otros muchos asuntos aparte de eso y por lo tanto no se le juzgó por eso. Bien, lo que quiero decir es que si este consejero delegado, que es un tío culto y es un tío famoso y es un tío tal, se cabreaba muchísimo porque de hecho dice porque hubiésemos publicado que financiaba el aborto, pues mire, lo cierto es que usted a través de esto financia el aborto. Evidentemente no lo hace directamente, y no lo hace, y además es un señor, os lo puedo asegurar, un católico practicante, etcétera, etcétera, etcétera. Que tampoco le echo la culpa a él, porque lo han firmado, insisto, yo no creo que, a lo mejor es un buen reportaje, pero yo no creo que haya una sola empresa del IBEX 35 que no haya firmado este pacto global. Igual que la Agenda 2030 en lo público, el Pacto Global en lo privado no es más que una derivada de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El quinto punto, que también es muy puñetero, es el de igualdad de género. Bueno, ahí ya no necesito explicar nada porque estamos todos bombardeados por la igualdad de género y por el todos, todas y todes y estas cosas. ¿Van? No necesito más. Simplemente decir que de esta igualdad de género no solo ha salido la ideología de género, lo que ha salido sobre todo, lo más puñetero de todo esto, es la identidad de género, que ya la tenemos en España, según la norma recientemente aprobada y presentada en el Congreso de los Diputados por la ministra de Igualdad, Irene Montero. Que es eso de que tú al final decides, no hablan de sexo, de hecho la palabra sexo no les gusta nada, sino de género, y tú decides qué género tienes. Como resulta que ya vamos por los 112 sexos, pues yo ya me pierdo, dice, ya es gays, lesbianas, bisexuales, intersexuales. Lo de intersexual todavía no lo he cogido, si alguien me lo explica, pero es que me cuestan este tipo de cosas, ¿no? Pues hombre, plantear desde aquí nació, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, plantear que cada uno escoge el sexo que quiere y encima dice, no, escoge ser hombre y mujer. Dice, no, es que escogen una cosa que ya, dice, cada día va creciendo el número. Bien. Entonces, y luego hay un tercer punto que ahora está muy de moda en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es la sostenibilidad, ¿no? Luchar por la... Bueno, no los he citado todos, pero a mí me encanta el número 14 de atención a la vida submarina. Es una cosa, no me negaréis que eso ya es panota, eso ya es muy interesante, ¿no? Pero el punto de la sostenibilidad, pues hombre, por razones obvias, dice, eso no tiene nada que ver ni con una cuestión ética, ni con una cuestión... Perdonad, pero sí que tiene que ver, ¿vale? O sea, sí que tiene que ver. Ahora mismo se está pagando el precio más alto de la luz de no sé cuántos años, eso ya os bombardean perfectamente. Es mentira que el precio de la luz solo dependa, como dice nuestro bien amado presidente, de los mercados internacionales y del gas. Sí, depende del gas. Pero es que los has creado a través del Objetivo de Desarrollo Sostenible. Vamos a ver si lo explico para hacerlo muy suave. El precio del gas se ha disparado. Como resulta que los Objetivos de Desarrollo Sostenible lo único que les gusta son las energías renovables, es decir, la solar y la eólica principalmente, la biomasa no da para mucho, dice, se han estado subvencionando, todos nosotros estamos pagando la factura de la luz todavía, un déficit de tarifa de 25.000 millones de euros, 25.000 millones de euros, y seguía creciendo hasta que llegó un ministro que no lo hizo bien, pero bueno, cortó la sangría. ¿Por qué?
Dice, pues buena parte de esos 25.000 millones de euros que estamos pagando, dice, vía tarifa, por eso la luz es tan cara también, lo hacemos porque se subvencionó a una panda de sinvergüenzas, perdón, de innovadores, que con generalmente fondos de inversión, fondos de capital riesgo, dice que ponían placas solares, las famosas huertas solares, o los famosos molinillos. Dice, hombre, pues eso es muy ecológico. Dice, sí, claro, es muy ecológico, pero es que el kilovatio, sacar un kilovatio de un molinillo, os aseguro que es bastante más caro que sacarlo, por ejemplo, o bien de la hidroelectricidad, o bien de la energía, en costes e ingresos, que también sobre esto se miente mucho, en costes e ingresos, como hay que verlo, por decirlo así, dice, la energía más barata sigue siendo, con gran distancia, la energía nuclear. ¿Vale? La energía nuclear, además de ser la más barata, es la más intensiva. Este es un término que yo comprendo que la energía es bastante complejo, pero bueno, intensiva, para entendernos, significa que la energía nuclear, mejor que cualquier otra, te posibilita el mantener el suministro. Ya sabéis que la energía no solo no se puede almacenar. El problema tecnológico al que se enfrenta la humanidad es las baterías. Dice, ¿cómo almacenas? Hombre, sí, baterías todos tenemos, ¿verdad? Pero almacenar los kilovatios que gasta la ciudad de Madrid en una sola hora es imposible. Se está intentando hacer, pero es imposible. Con lo cual, ¿qué significa energía intensiva? Significa que tú tienes que producirla en el mismo momento que te la piden. Dice, ¿quién tiene capacidad para generar tal bestialidad de gigavatios en el mismo momento que te lo piden, cuando además no sabes lo que te van a pedir? Si viene Filomena, pues entonces simplemente te van a pedir 10 veces más. La energía nuclear. Porque a lo mejor no hay viento, o a lo mejor no hay sol. Pero bueno, me refería a esto simplemente para decir, dice, oiga, dice, esto no tiene, bueno, una cuestión económica, ¿eliges? No eliges. No eliges. Cuando tú has creado, al final todo es una religión y de eso también hablaré luego, pero cuando tú has creado una especie de ética universal, de religión universal, en que la sostenibilidad es lo más importante y el planeta es más importante que los seres humanos, y aquello de henchir la tierra y someterla se ha quedado aparcado, y resulta que el hombre tiene que trabajar y fastidiarse para el planeta en lugar de ser al revés. Pues mira, chico, entonces te tragas lo que te estás tragando, te tragas que estás pagando por la luz lo que no tenías que pagar en ningún caso. Dice, ¿por qué? Dice, el precio del gas, dice el señor Sánchez, es que en los mercados internacionales se ha disparado. ¿Y por qué se ha disparado el precio del gas en los mercados internacionales? Una cuestión. ¿Y por qué estamos ahora mismo, España menos, pero toda Europa, sobre todo Alemania, está en manos del señor Putin? Porque el señor Putin tiene el gas, se va a cortar el gas. Dice, pero hombre, ¿no quedamos en que había que acabar con el petróleo, con el carbón, con el gas, porque son fósiles y por lo tanto está destruyendo el planeta? Y dice, muy bien. Y dice, cuando viene Filomena resulta que necesitas el gas y ya no tienes gas. Las cosas no se improvisan. Hacer una central de ciclo combinado cuesta muchos años, y hay que tenerla en pleno funcionamiento porque si no pierde dinero y hay que cerrarla, la gente se va a la calle, no es tan sencillo. Y segundo, y más importante, y eso sí que es objetivo de desarrollo sostenible en estado puro, porque tú le has cargado impuestos al gas, porque los famosos derechos de emisión de CO2, que por cierto ha creado un mercado especulativo que ríase usted de la bolsa y de la renta fija, pero bueno, dice, los señores ecologistas, la religión ecologista, que no es más que panteísmo, dicho sea de paso, dice, esa religión ha dicho que no, si usted produce carbón, dice, usted va a tener, si usted quema carbón para producir electricidad, la de esta bombilla, dice, usted va a tener que pagar un extra. Simplemente acabas y dice, bueno, pues si me haces pagar tantos impuestos no consumo carbón, cierro la central y a correr. Dice, no te preocupes que te lo daremos con eólica y solar. Claro, cuando no hay eólica y solar, pues el precio sube. Si tú estás, dice, no es que el gas haya subido por condiciones climatológicas también, es verdad, pero no es que el gas haya por cierto, los mismos que hablan de calentamiento global, sabéis que el precio del gas, ahora quito los derechos de CO2, el precio del gas se ha disparado, por eso estamos pagando la luz tan alta,
Pues hombre, dice, por cosas tan graciosas, efectivamente, climatológicas que nadie puede prever, por los derechos de CO2 que se le hacen pagar a los productores del gas, y también porque has cerrado las centrales que no tenías que cerrar. Que es como deciros, dice, mire usted, cierre esa central porque contamina. Vale, muy bien, cierre la central porque contamina. Dice, oiga, no tengo para sustituir a esa central. Dice, bueno, pues si no tengo para sustituir a esa central, evidentemente tengo que importar. O otro ejemplo, más curioso. En estos momentos, ahora, España está importando energía salida de las centrales nucleares francesas. Las centrales nucleares francesas son un 70%. O sea, en Francia, el 70%, más del 70% de la electricidad que se consume, la energía que se consume, procede de las centrales nucleares, que por cierto, muchas de ellas están afiladas en los Pirineos. Que si surge un Chernobyl, no te preocupes, que nosotros también lo vamos a sufrir. Pero en España, como somos los más listos de la clase, es decir, los más zopengos, resulta que tenemos ya programadas el cierre de las centrales nucleares. Ahora mismo, con la que está cayendo, con el caso del gas, cerramos las centrales nucleares y entonces sí que se produce un apagón. Ahora mismo estamos dependiendo. Dice, y todo esto, pues es lo que siempre ocurre, perdonar ya la confesión personal con las cosas de Dios. Dice, no, las cosas de Dios está muy bien, claro, eso de rezar, pero no tiene nada que ver con la vida práctica. Una porra no tiene nada que ver con la vida práctica. Chesterton decía, mi adorado Chesterton, solo le citaré unas 25 veces, en el de una hora, decía eso, que el cristianismo no se enfrenta ni al Islam ni a tal, lo que se enfrenta siempre, el mayor enemigo del cristianismo ha sido y será siempre el panteísmo. Panteísmo ya sabéis que es todo es Dios, panteísmo, todo es Dios, la naturaleza es Dios, etcétera, etcétera. Ahí se derivan pues desde cosas tan excéntricas como que si la naturaleza es Dios, pues el hombre es lo mismo que la rata, o que la vaca, o que el animal, y todo el animalismo, etcétera, etcétera. Pero, sobre todo, la consecuencia económica y ecológica clave, la que hemos visto estos días en Glasgow, afortunadamente ha terminado sin acuerdo, de todo lo que hemos visto en la COP26, pues no es más que decir, Dios no existe, Dios no es un quién, es un qué, todos somos Dios. Los animales son Dios, de ahí la metempsicosis o la reencarnación y tal. Esa es la ideología de Glasgow, esa es la ideología y la religión que es más grave de Glasgow. Entonces el hombre tiene que volver a la caverna y tiene que fastidiarse, por supuesto no tengáis hijos, estáis contaminando y destruyendo el planeta, vamos, es una cosa gravísima, y el hombre tiene que sacrificarse por el planeta, cuando lo que dice la nosología y la antropología cristiana es lo de henchir la tierra y someterla. Dice, yo cuido el planeta por dos cosas. Dice, una, por gratitud hacia el Creador, y dos, la cuido también para las futuras generaciones de seres humanos, para mis hijos. Pero al planeta, por sí mismo, no voy a decir una grosería, pero la podéis pensar. A mí qué me importa, el planeta está hecho para mí, está creado para mí, está creado para los seres humanos. Pero bueno, bien, por lo tanto, ¿esto es una religión? Sí, es una religión. No, hombre, no, una cuestión económica, ecología, una porra. Esto es una religión como un pino. Ahora mismo estamos viendo los efectos de esa religión en dos puntos. Uno, la ideología de género. Insisto que casi no entro en ella porque es que ya es... Nosotros tenemos una sección en Hispanidad que dice la necedad crece, ¿no? Entonces cada vez que se dice alguna estupidez sobre ideología de género ponemos la necedad crece, punto, y entonces luego contamos la noticia. Es demasiado amplio. Y luego la sostenibilidad. La sostenibilidad. ¿Ramificaciones de esto? Pues hombre, las veis en todos los días. Por ejemplo, ahora la gente de los ODS están creando lo que ellos llaman los consensos. Si alguien vio el debate parlamentario sobre el último, fue el miércoles, antes de ayer, sobre el último Consejo Europeo, en un momento dado le responde, yo creo que estaba respondiendo a Abascal o a Casado, no me acuerdo, no, a Abascal, y dice Pedro Sánchez, es que ustedes rechazan cualquier tipo de consensos.
Dice, entonces, y pasa a relatarlo con consenso, porque es un alumno muy adecuado del nuevo orden mundial, este chico. Entonces dice, por ejemplo, no cree en el consenso feminista. Entonces, ¿el consenso feminista qué es? Pues ya sabéis, todas, todos y todes, o todos, o no sé qué, eso es el consenso feminista. Ustedes tampoco creen en el consenso de la sostenibilidad. Todos los españoles creen en el consenso feminista. Todos los españoles creen en la sostenibilidad. Es verdad que la propaganda es tan apabullante que efectivamente puede suceder que cada vez haya más gente que crea en esos consensos. Pero estos consensos son creados desde arriba, ¿eh? Los consensos nacen desde abajo, ¿eh? Por lo menos la palabra consenso se opone, dentro de lo que es la sociología política contemporánea, a la palabra conspiración. Es decir, hemos venido de una época en que bueno, estamos acostumbrados a ver en películas, en novelas y tal, una covacha, 12 tíos ahí escondidos preparando la revolución y tal. Dice, entonces, cuando hablamos de la masonería, por ejemplo, los que creemos que la masonería sigue muy, muy activa, siempre nos dicen, eso es del pasado, eso sería el pasado de conspiración. No, es verdad que ahora las conspiraciones no se hacen en covachas, sobre todo en el mundo de Internet. Dice, pero sí se hace en el consenso. La conspiración de hoy es el consenso. Dice, hoy el líder no es aquel que lanza una idea y consigue que la gente vaya detrás de él. Hoy el líder es aquel que maneja bastante bien Internet. Que mira lo que la gente piensa, lo que la gente ya ha consensuado y se pone a la cabeza del mismo, ¿vale? ¿Cuál es el consenso de hoy? El consenso de hoy es claramente panteísta. ¿Cuál es el mayor enemigo al que se enfrenta la civilización cristiana hoy? Pues posiblemente esté dentro, posiblemente sea este, ¿vale? Bueno, entonces vamos con otra cuestión. Como veis, la Agenda 2030 es que me ha dado para un minuto, pero es que en serio que la Agenda 2030 española no tiene nada que ver con la francesa, sobre todo la europea no tiene nada que ver con la norteamericana, etcétera, etcétera. O sea que no es. Lo que pasa es que la sustancia sí es más grave, es los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el nuevo orden mundial. Vamos a ver, ahora mismo, ¿cuál es el consenso que se pretende lograr? El de la sostenibilidad yo creo que desgraciadamente ya está logrado. O sea, ahora mismo no es que haya consenso entre los científicos mundiales sobre que el planeta se está degradando y que si sube un grado y medio o 2 grados y cosas, nos vamos todas... Es mentira. Lo que pasa es que es lo mismo que ha ocurrido con el COVID. Dice, aquel que se atreva, aquel científico, por lo que sea, dice que se atreva a decir, oiga, es que no, a ir contra la verdad oficial, que los hay. Os aconsejo que veáis un instituto holandés, se llama Cleiltel, que está diciendo, dice, oiga, lo de Glasgow es una chorrada, oiga, usted está asustando a la humanidad sin ningún motivo, oiga, las consecuencias que va a tener lo que usted quiere aplicar son tremendas, por ejemplo, la subida de la luz, por ejemplo, dice, o sea, que mucho cuidado, pero esos señores quedan absolutamente marginados, son negacionistas, son tal, exactamente como ha pasado con el COVID. Bien, entonces, a lo que voy, dice, ¿qué es lo que está pasando ahora? Están pasando cosas, bueno, por una parte la censura, o sea, efectos del nuevo orden mundial, los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, censura, religión universal y, bueno, luego hablaremos finalmente de la cristofobia que está latente en todo esto, ¿no? Dice, censura. La noche del 4 al 5 de diciembre, último, todavía no se ha cumplido un año, dice, Google cambió su algoritmo. Yo, como soy de letras, aunque sea el decano de la prensa digital, no tengo ni idea de lo que estoy hablando cuando digo algoritmo, pero bueno, me queda muy bien lo de decir algoritmo. Cambió, en definitiva, las normas según las cuales selecciona, ¿vale? La noche del 4 al 5 de diciembre, nosotros perdimos 2 de cada 3 lectores. 2 de cada 3 lectores. Un 66% para los avances del porcentaje, ¿vale? Oye, después de 25 años, estamos en el año 26 de hispanidad, os advierto que eso fastidia un poquito, por no emplear otra palabra más grave. ¿Por qué? Porque Google había cambiado el algoritmo. Le pasó lo mismo a prácticamente todos los medios, sobre todo de información general, y aún más a los especializados, sobre todo en información económica internacional. Dice, ahora mismo todavía estoy lejísimos de recuperar
los lectores que yo tenía el 4 de diciembre. Hombre, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Pues mira, es muy sencillo. Dice, tú coges el queso, ya sabéis que Internet es muy gracioso el efecto que se está produciendo en Internet, porque Internet produce tanta información que eres incapaz de metabolizarla. O sea, y a veces tienes buscando continuamente en Internet y dices, bueno, ¿y qué concluyo con esto? Es que no sé qué concluir. Bueno, pues entonces una de las posibilidades de Internet que tenemos todos en Google Analytics, además es gratuito, vosotros lo podéis tener para cualquiera de vuestras páginas, si tenéis un blog, si tenéis tal, te dice por dónde han entrado tus lectores. Entonces hay un tráfico que se llama orgánico, que es el de Google, principalmente. Hay otro tráfico que llaman referencial, que son de las redes sociales, principalmente Facebook, etcétera, etcétera. Y hay un tráfico directo, es decir, un señor que ha puesto hispanidad.com. Entonces me voy a leer el periódico hispanidad.com, como leeríamos cualquier periódico en papel, y como siempre hemos hecho. Pero eso no se hace en Internet. En Internet, para que os hagáis una idea, Hispanidad entraban vía Google. Es decir, el buscador tipo es el que dice Pedro Sánchez. Entonces va a Google, Google le saca todas las noticias últimas sobre Pedro Sánchez, pero claro, son muchas noticias. Entonces, ¿qué hace el algoritmo de Google? Muy sencillo, te lo puedes situar en la pantalla 1 o te lo puedes situar en la pantalla 8. En la pantalla 1 te van a leer 100.000 y en la pantalla 8 no te va a leer ni el vecino. Ni el tato, vamos, te va a leer. Dice, y eso es lo que hizo un buen día. Pero claro, hombre, llama mucho la atención porque Google, que le haga eso a la prensa. Ah, por cierto, ¿sabéis el tipo de páginas que más subieron? O sea, la prensa se pegó en la toña. Y el tipo de páginas que más subieron fueron dos. Dice, una, las páginas de trabajo, pero no creáis que Infojobs o que LinkedIn, no, la Pepe Pérez, oye, trabajo, basura y tal, no sé qué. Y dos, las pornográficas. Dice, la prensa se hundió, la noche, no digo de una temporadilla, no, del 4 al 5 de diciembre, porque cambió el algoritmo y no lo ha vuelto a recuperar. En paralelo, esto es la censura global a la que estamos sometidos. Bueno, a mí me hablan de la censura de Franco, yo cuando Franco se murió tenía 15 años, todavía no era periodista, pero 5 años después ya estaba en redacciones y ya no me he movido allí. Dice, bueno, esto debía ser una coña, vamos, lo de Franco, vamos, Pachín, hombre, tranquilo, que no, esto no nos hace ningún daño. Lo de Google sí que es una censura. Vamos a ver, primero porque es global, no es nacional. Es global. Estamos jugando ahora al mundo mundial. Dice, vamos a ver, además de Google, Google es un monopolio mundial. Este es el problema. O sea, cuando la Unión Europea le dice a Google, le voy a poner una multa de tal, porque este es un monopolio, dice, pues haga usted otro Google. Porque sabe que todos vamos a seguir buscando en Google. Todos. ¿Qué es lo que necesitaría Google? Otro Google. Otro Google. Lo que pasa es que cuando tú has dejado esto del monopolio, de verdad que es también, y nos afecta además mucho a los cristianos, pero bueno, ahí me extendería demasiado. Vaya a centrarme en la censura. Google, dice, en Hispanidad pasó de que entraban el 80% Google a que entran el 25%. Dice, y más del 50% entran por tráfico directo. Claro, tráfico directo, yo me he tenido que inventar, porque estamos ya un poco desesperados aparte, claro, imaginar, si pensáis un poco en todo lo que significa esto significa que tú sacas una exclusiva y dices, joder, lo que me ha costado sacar esta exclusiva, dice, como Google te la pone en la página 8 y sin embargo esa misma exclusiva te la copia el país y la pone en la primera. Con lo cual tú eres el idiota, en una palabra. Pero, dice, acaba ahí la censura a la que estamos sometidos y el adelanto que la principal víctima de la censura es el pensamiento cristiano. Y eso lo afirmaré con todos los ejemplos que queráis. Pero bueno, bien, dejamos esto. Dice, ¿acaba en Google la censura? No. Se han creado una cosa maravillosa que se llaman los verificadores, los amantes de la verdad. Como el Ministerio de la Verdad de Orwell, pues ya parecido. En España hay dos muy famosos, que son Neutral y Maldita, maldita.es. Que además se presentan como medios de comunicación, no vayáis a creer que esto... Neutral es, como dice, es la familia de la periodista Ana Pastor,
Pero como ella siempre dice, yo no tengo nada que ver, dice, no, tú por supuesto no, tu hermano, tu abuelo, están todos ahí, son los propietarios, pero yo no tengo nada que ver, yo soy una periodista independiente que no se dedica a censurar a la gente. Maldita está hecha por la segunda de Ana Pastor. Dice, Maldita yo le alabo mucho la transparencia, la sinceridad, porque naturalmente se dedica a verificar, no denuncia hechos. Lo que ellos llaman bulos, lo que están denunciando son opiniones. Y las opiniones cristianas les gustan muy poquito. Muy poquito. Os lo digo yo que he sido víctima. Entonces, hombre, a mí en principio, que Maldita, bueno, lo que decía de la sinceridad de Maldita lo pone, dice, el 8% de los ingresos, el 8% de la facturación es bastante, no hablo del beneficio, hablo de la facturación, de los ingresos de Maldita, está en la página, no lo oculta, y dice, vienen de Open Society, de George Soros. Ahora, claro, hay que preguntarse, ¿qué pinta un especulador financiero financiando, valga la redundancia, a alguien que se dedica a descubrir bulos por Internet en España? Así como que suena un poco raro. Bueno, lo cierto es que George Soros financia más de un centenar de verificadores en todo el mundo. ¿A qué se dedican los verificadores? A tachar lo que no les gusta. Y ahora podrías preguntarme, por cierto, el gobierno español, acordaos que durante la pandemia el señor Marlaska anunció, el ministro del Interior anunció la creación de una división. Al frente puso a un coronel de la Guardia Civil, por si no había quedado claro la cosa, que se iba a encargar también de verificarlos. Muchas noticias que tanto daño estaban haciendo y tantas muertes estaban ocasionando con motivo del COVID. Hay que tener cara. Pero bueno, dice, pero vamos con lo privado. El señor George Soros financia esto. ¿Y qué interés tiene el señor George Soros en financiar lo que son censores? No son cazadores de bulos, son censores. Pues no lo sé, preguntárselo a George Soros. Pero vamos, os advierto, si me pedís datos, que la primera persona a quien recibió el señor Pedro Sánchez cuando llegó a la Moncloa fue a George Soros. Dice, y os advierto que los 2 viajes al mundo económico norteamericano hechos por Pedro Sánchez se los ha organizado Alexander Soros, uno de los 4 hijos de George Soros, con quien tiene muchas fotos y todas estas cosas, para que le presente a los nuevos amos del universo, que son los BlackRock, los fondos a los que antes me refería. ¿Vale? Bien. Bueno, entonces, dice, podríais preguntaros, bueno, ¿y a ti qué más te da? Que si Maldita o si Neutral te dicen que esto es falso y tal, ¿qué más te da? Hombre, efectivamente, si dijeran, les mandaba la porra y hasta me he quedado tan ancho. No, sí me da. Sí me da porque Maldita y Neutral y los verificadores en cada país son uno de los elementos que Facebook, y aquí ya entramos en palabras mayores, por Facebook puede entrar, hombre, no es Google, el poder es Google, pero en la prensa pues echarle un 15%, pero sobre todo Facebook tiene otro factor muy importante de lectura, es el compartir. O sea, comparte, entonces se va corriendo una noticia. Luego hablaremos del tráfico directo, que es muy interesante lo que ocurrió con Trump y Bolsonaro, que hicieron los dos lo mismo. Bueno, entonces a lo que voy, Facebook coge lo que dice Maldita, palabra sagrada, y me censura. No, a mí me habrán censurado noticias Facebook, pues no sé, como decenas de veces. 3 veces ha censurado el sitio. Además le tiene mucha manía a Javier Paredes, que no sé si alguno le conocéis, aquí seguro que le conocéis, pero tiene una especial manía de censura. Entonces, ¿qué significa que Facebook te censure? Que Maldita te censure, que Facebook lo hace suyo y que dice, ese artículo de Javier Paredes escribe mucho sobre la guerra civil, las matanzas de la guerra civil, etcétera, etcétera, ese artículo no lo puedes compartir. Y además lo retiramos de Facebook. Si no lo puedes compartir, pues hombre, el efecto de una red social es compartirlo. Si lo comparte mucha gente, pues tiene mucho éxito. ¿Vale? Y a mí 3 veces, a Hispanidad 3 veces, Facebook le ha censurado el sitio. O sea, no una noticia, sino todas las noticias. Todas las noticias de Hispanidad. Segundo factor, de censura. El tercer factor es el público, pero bueno, ahí ya me extendería. Dice, ¿bajo qué criterios ideológicos se censura? Pues hombre, bajo unos criterios ideológicos muy claros. En teoría son el racismo,
en los presupuestos anticientíficos. O sea, que no creas al doctor Simón. Si no crees al doctor Simón, pues es que eres una, vamos, no sé lo que eres, pero algo muy malo, etcétera, etcétera. Y con eso se instala la censura. ¿Por qué tiene tanto interés los objetivos de desarrollo sostenible? Yo simplemente, me gusta más hablar de nuevo orden mundial, ¿no? ¿Por qué tiene tanto interés? Internet fue una explosión de libertad, Internet fue una explosión de libertad. O sea, un mindundi como yo podía jugar a ser Polanco, por ejemplo. ¿Ponías por qué? Porque montar un periódico, pues en aquella época, todavía estoy hablando en pesetas, eran 10.000 millones de pesetas, y montar una página web, bueno, Hispanidad después de 25 años sigue con su mismo capital inicial, que son 3.000 euros, y es una SL, una cosa desbordante y tal. Porque obviamente lo que te interesa es luego tener muchos lectores, oye, muchos anunciantes, que te vaya muy bien y todas estas cosas, pero lo que te interesa es decir, hablar con un poquito de libertad. Internet fue una maravilla de libertad y ahora lo que pretende esto y el nuevo orden mundial es censurar la red. ¿La red es difícil de censurar? Pues hasta ahora les ha sido muy difícil. Yo la verdad es que lo que he podido decir ahí no lo había podido decir, mira que he pasado por medios de todo pelaje, en ningún otro medio. Dice, ahora bien, cuidado con Google, Si alguien en una noche te puede hacer perder 2 de cada 3 lectores, bueno, cuidado, porque la censura es algo más que una imagen. Por cierto, ya sabéis que Google encima vive de los medios. O sea, la información de Google no hace noticias. Google es, nosotros llamamos parásito, ladrón y censor. De manera, un parásito no hace información, la copia, luego además evalúa, dice, esta no me gusta, promociona esta la quitas, esta tal, como todo el mundo lee por Google, es un ladrón. En Estados Unidos, que esto va un poquito más avanzado que nosotros en lo que es estadísticas, ellos dicen que el 80% de la publicidad de prensa de la que antes vivían los medios está ahora en Google. O sea, Google le ha quitado el 80% con el producto que hacen los medios. Y finalmente ahora que ya del siguiente paso y sea censor, oiga, mire, esto ya empieza a molestarme un poquito. Bueno, luego vamos con el tema de la ideología que está emanando tanto de la Agenda 2030 como del nuevo orden mundial, insisto, ¿no? Hay dos cosas, es muy polifacético, pero hay dos cosas de las que sí quisiera hablaros. Una son los delitos de odio, es otra de las novedades del nuevo orden mundial y de las que más éxito ha tenido, y otro de lo que yo llamo blasfemia contra el Espíritu Santo. Bien, vamos con lo primero. El delitos de odio, 510 del Código Penal. Un abogado, Zapatero, modificó el Código Penal y metió los delitos de odio que han corrido de repente, pero en unos años han extendido. Esto es como el gaymonio. ¿Habíais oído hablar de gaymonio y de matrimonio homosexual hace 10 años? De repente, bueno, hace 10 años, hace 20... Bueno, pues con los delitos de odio ha pasado lo mismo. Todos los países han incorporado a su ordenamiento jurídico los delitos de odio. Oye, no es una broma, son 2 articulitos, pero te pueden caer hasta 4 años de cárcel. Por razones de odio, os lo dice uno que fue condenado a 6 meses de cárcel por homofobia, aquí, por un vídeo sobre homofobia. Y bueno, en fin, sería muy largo, pero os aseguro que es cierto, no es ninguna coña. Bien, entonces, los delitos de odio son por razón de religión. Curiosamente no ha habido ninguna condena, coño, es por odio a la religión. Fíjate tú qué cosas. Pero identidad sexual, lobby gay, que es el más activo en delitos de odio. Aquí dices cualquier cosa y delito de odio al juez. Raza, identidad regional, sexo. Mujeres, vamos. No, pero son 4. Pero bueno, es igual. Todo lo puedes meter, lo englobas todo. Cuidado con los delitos de odio, que es muy grave, porque los delitos de odio, en primer lugar, no conviene confundir delito con pecado. El odio es un pecado, pero no puede ser un delito.
Delito es cuando yo, llevado de mi odio, le abro la cabeza al vecino. Entonces sí, es un delito, pero es un delito, no es de odio. Y todos esos delitos que se juzgan de odio, dice, no son más que, dice, mira, como no has hecho nada y por lo tanto no te puedo meter en la trena por no hacer nada, dice, voy a ver lo que piensas, no me gusta nada cómo me miras, yo creo que me estás odiando. Y te pueden caer 4 años de cárcel, que lo sepas, no es ninguna coña. O sea, vamos, si queréis os enseño el vídeo por el que yo fui condenado a 6 meses de cárcel, pero que era vamos, era una... Dice, no, porque ha relacionado pederastia con sodomía. Hombre, hasta la edición 21 del diccionario de la Real Academia, dice, si tenéis alguno, el último de papel, lo cogéis y ponía, luego lo cambiaron por presiones de quien yo sospecho, pero ponían, dice, primero, concúbito con menores, 2 acepciones de pederastia, concúbito con menores, 2, sodomía, o sea, homosexualidad. Lo decía el diccionario de la Real Academia. Bueno, pues aquí este Menda, desde que estaba condenado a 6 meses de cárcel, pues decir, además no lo ponía en común, que podía haberlo puesto, caramba. Como decían los policías, dice, bueno, pues claro, si es que no vamos a entrar en esta casuística que es muy desagradable, pero a poco que lo penséis, la mayoría de los delitos de pederastia no son con niñas. Con niñas lo que hay es algo también muy desagradable, que es la prostitución infantil y todas estas cosas, con menores. Son con niñas. Por razones obvias, coño, pero en fin, no vamos a entrar en eso, pero bueno, es igual. Dice, delitos de odio. Cuidado con los delitos de odio, ¿eh? Es que están creciendo. Bueno, yo ahora tengo una causa, tengo otra querella de un juzgado de Extremadura, porque hay allí una... Esta es por feminismo, además de homófobo soy machista. Entonces, dice, pero vamos, es que dan ganas de reír, pero es por reproducir unos cachondos, publicaron un Feminacinova, había un juguete para niñas que se llamaba... Feminova, tal, y Feminacinova, entonces hice una broma allí, dice, con kits de denuncias falsas sobre violencia de género y tal. Bueno, pues eso dice, mira lo que están diciendo, porque lo reproducimos como una de las memes que reproducimos, joder, me ha caído una querella de la fiscal contra delitos de odio. O sea, no es ninguna chorrada, pero sobre todo, hombre, mirar el sustrato de los delitos de odio, se está confundiendo delito y pecado. Vamos a ver, dice, yo puedo juzgar a alguien por lo que ha hecho, no por lo que ha pensado. Solo Dios puede juzgar, o el confesor puede juzgar, dice, si realmente, dice, oye, esto es gravísimo, tú no puedes odiar a esa persona, pero si no le he hecho nada que un juez me pueda meter en la cárcel, pues mira, chico, si no le he injuriado, no le he calumniado, y por cierto, todos esos delitos a los que sustituye, dice, están en el Código Penal. Anda que el señor Roures no me mete por injurias y calumnias y tal. Y bueno, eso lo capeó bien, dice, pero los delitos de odio, tal. Luego los delitos de odio, cuidado, porque tienen otra derivada, y los delitos de odio, vamos, Naciones Unidas no hace de más que hablar de delitos de odio, y de que hay que meter los delitos de odio, y bueno, y lo veis en el lenguaje de los políticos, es que se están incentivando el odio. Vale. Dice, pero cuidado porque es la perversión del derecho, es decir, dice, yo como lo he vivido, es que me llama mucho la atención, dice, no, es que usted odia a los homosexuales. Dice, le damos la oportunidad de defenderse. Demuestre usted que no odia a los homosexuales. Claro, es como el chiste del irlandés, ¿no? Aquello que cuentan los ingleses, que les tiene mucha manía a los irlandeses, ¿no? El irlandés que está siendo juzgado por un asesinato, y entonces dice un testigo, que aparece por ahí un testigo que dice, le vio. Yo le vi cometer ese asesinato. Entonces el irlandés se levanta y dice, ¿y qué, señoría? Yo puedo presentarle a 1000 testigos que no me vieron asesinarle. Bueno, esto es igual, ¿no? No, al final es que demuestra que no te odio. Dice, mira usted, es que no puedo demostrar, aparte que me están dando ganas de odiarte y darte una leche, pero bueno, bien, eso ya es una cuestión. Dice, no puedo demostrar que no odias al señor. Por cierto, ese señor era el secretario general del lobby gay catalán. El informe para la querella le había hecho la Dirección de Familia de la Generalitat, y el fiscal que lo había presentado, de nombre, bueno, vale, me voy a callar al pecador, dice, pero está ahí y muy activo, es un famoso gay, con muchos problemas con el gay, pero bueno, bien, entonces eso viene, y una vez que entras tengas juicios y los ganes, ¿vale? O sea, los delitos de odio son otros desarrollos
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de lo que está sembrando de ese consenso, de esos nuevos consensos del nuevo orden mundial. Y luego, lo que a mí de verdad que me parece más, reconozco que aquí estoy un poco solo, nadie, no es que me acompañe, pero cómo ha cambiado tanto la filosofía como el derecho por mor de este nuevo panteísmo, de esta nueva religión panteísta. Y dice, ¿a qué me refiero con la blasfemia contra el Espíritu Santo? Me refiero a lo siguiente. Dice, hay una anécdota, un hecho. Juan Pablo II, en 1980, prácticamente acababa de ser elegido, en una reunión en Fulda, en la Universidad de Fulda, con jóvenes universitarios, uno de los jóvenes, en 1980, le pregunté, dice, oiga, Andrea, ¿estamos ya en el fin del mundo? Porque claro, se ven unas cosas aquí, o estamos en... Y Juan Pablo II respondió, dice, no, es más, yo diría que se puede, si midiéramos el grado de maldad que hay hoy, pues puede ser similar al de otras épocas, o ha habido épocas muy duras y tal. Pero sí, dijo, sí percibo una distinción muy clara entre esta generación y las anteriores. Entonces, dice, ¿y cuál es? Dice, lo que percibo es que a través de las generaciones, la fe cristiana y la cultura misma se ha ido transmitiendo como por ósmosis. Lo lógico era que el padre, con su ejemplo, simplemente, dice, imbuyera a los hijos de una cosmovisión cristiana. Eso era lo lógico, lo esperable, lo natural. Dice, lo que percibo hoy, 1980, lo que percibo es que se ha roto esa transmisión de la fe y de la cultura. Ya sabéis que a él le gustaba mucho el término cultura, y o sea, dice, el término cultura de padres a hijos. Y eso significa, como significa algo tan grave, no lo dijo así, porque yo hablo peor que él, pero que la fe tiene que empezar con cada generación. Bien. Al principio no lo entendí, dije, ¿esto qué tiene que ver con la fe contra el Espíritu Santo? Tal. Luego sí lo entendí. Vamos a ver. ¿Cómo explico lo de la blasfemia contra el Espíritu Santo? Que creo que es una de las claves del NOM, de los ODS, de la Agenda 2030, etc. Con el aborto, que viene muy bien porque es un tema que todos tenemos muy presente y tal. Vamos a ver. Hemos pasado en España y en cualquier otro país del mundo. Ayer salió una noticia de la Casa Blanca, que ahora comentaré, en cualquier otro país del mundo hemos pasado de despenalización del aborto a derecho al aborto. ¿Vale? Dice, es decir, hemos pasado a decir, hombre, por favor, una chica ha sido violada, ha sido no sé qué, compréndalo usted, tal. Bueno, podemos hablar todo, y no es el momento. Pero sigue siendo despenalizar. No es que el Estado ni la sociedad acepte que el aborto sea bueno. Lo que dice es, oye, no la voy a llevar a la cárcel, aunque no está bien lo ha hecho, porque ya ha tenido bastante sufrimiento entero, lo que quieras. Ahora ya no, ahora ya no. Es el mismo salto que se da entre la ley en España, pero insisto, los ejemplos es en todo el mundo, entre la ley de 1985 y la ley de 2010, de Viviane Eido. Se pasa de una serie de supuestos, que por cierto era un aborto libre como una casa, pero dejemos eso, estamos hablando en teoría. Dice, se pasa de una serie de supuestos, tú puedes abortar en este caso, en este caso, en este caso, a aborto libre durante las primeras 4 semanas. Y el siguiente paso, ¿qué es? El derecho al aborto. Dice, ¿qué es lo que acaba de aprobar Biden? Biden acaba de aprobar, hay una iniciativa de derecho internacional. Cuando hagáis hablar de derecho internacional, salir corriendo y agarraros la cartera, porque o una u otra, o van a dar o os van a robar, una de las dos. Dice, implicar en el derecho internacional que el aborto es un derecho. Dice, bueno, pero si es igual, si ya tiene aborto libre, ¿qué más da que sea derecho? No es igual. Porque si el aborto es un derecho y además reconocido por el derecho internacional, cualquier país o cualquier persona que legisle pro vida está atentando contra un derecho humano. No es igual, no es igual. Dice, y eso es justamente lo que se pretende ahora. Ha salido la noticia, es que Joe Biden ha dicho que por supuesto que apoya la iniciativa de tal. Justamente cuando la anterior administración se borró inmediatamente, el primer día había aprobado la Declaración de Ginebra, el último secretario de Estado de Trump, Pompeo,
pues era un tío bastante pro vida y tal, y aprobó en la ONU una declaración de Ginebra por la que se decía, dice, oiga, no, lo que existe es el derecho a la vida, el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural, y eso es lo que tiene que aprobar un derecho internacional, no el derecho a matar, coño, ya está. Bueno, ¿cómo enlazo esto con la blasfemia? Dice, vamos a ver, ¿os acordáis de la blasfemia contra el Espíritu Santo? Es cuando como soy un hábil teólogo, me he pasado 50 años sin entenderlo, y al final lo he entendido, entonces quiero contarlo porque me hace ilusión haberlo entendido. Dice que era la famosa cuando le dicen a Jesucristo, este echa a Belcebú por el poder de Belcebú, por el poder de los demonios, del príncipe de los demonios, expulsa a los demonios. Dice, claro, lo que te tienes que dar cuenta en el Evangelio es que lo que voy a decir ahora viene después. Es una respuesta de Cristo. Entonces, Cristo acaba, mi memoria es maravillosa, pero ya sabéis a qué me refiero, diciendo, cuidado, la blasfemia contra el Espíritu Santo no se les perdonará a los hombres ni en este mundo, ni en este siglo, ni en el venidero. Me parece que son las palabras tal. Dice, ¿cómo es eso de que no, Dios lo perdona todo? Eso de no se va a perdonar. Dice, ¿qué estaba diciendo? Lo que estaba diciendo es que había una inversión de valores. Es decir, si llamas al demonio a Dios y Dios al demonio, estás llamando bien al mal y mal al bien, y verdad a la mentira y mentira a la verdad. No es que no se te perdone, es que tú has cambiado el mal en bien. Entonces no puedo perdonarte el mal, puedo perdonarte a ti, pero no puedo perdonarte el mal. Eso es exactamente el derecho al aborto. Eso es la fruta más granada del nuevo orden mundial, de los objetivos de desarrollo sostenible, todo lo que es. El derecho al aborto que se plantea en otras muchas cosas. Dice, ejemplo, acaba de... Bueno, todavía no se ha aprobado, pero se va a aprobar porque se han rechazado las dos enmiendas presentadas, una por el PP y otra por Vox, anteayer también, fue en el pleno de anteayer, se acaba de aprobar en el Congreso la posibilidad de perseguir penalmente, tiene una manía como meter a la gente en la cárcel, tremenda, penalmente a los famosos rescatadores, que pues eso, ante la clínica Dator vas allí a ver si convences a la mujer para que no aborte y que se la pueda ayudar, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pues eso es otro ejemplo de blasfemia contra el Espíritu Santo. Es decir, yo no liberalizo el aborto, no te ayudo a abortar, no te financio el aborto. No, es que además no te permito ni tan siquiera que opines o que trates de evitar que alguien aborte. ¿Ves el cambio? El cambio es muy importante. Yo para mí, vamos, estoy hasta un poquito obsesionado con este tema porque lo voy viendo en tantas ocasiones que es que me llama la atención, pero en materia fiscal podría deciros que está ocurriendo esto. No voy a entender otra vez en economía porque comprendo que puede ser un poco rollo, pero es que con el aborto se ve muy claro. Una cosa es despenalizar el aborto, está mal, todo lo que tú quieras, efectivamente, yo estoy en contra de la despenalización del aborto, y otra cosa es el derecho al aborto. Es un derecho, y que además te cierro la boca, porque el siguiente paso es tú no puedes hablar de vida, porque te has creído, estás atentando contra un derecho, eres un negacionista. Y luego hay la última, que yo diría que las engloba a todos. Bueno, entonces simplemente decía que hemos pasado del relativismo. A mí me hace mucha gracia cuando veo todavía de gente mucho más sabia que yo, pero que está todavía centrada en el relativismo. El relativismo, acordaros que era lo de la hortera de mi paisano Campoamor, que decía, pero está bien resumido, que decía, nada es verdad ni nada es mentira, todo depende del color del cristal con que se mira. Entonces el relativismo ha sido una de las grandes obras, tanto de Juan Pablo II como de Benedicto XVI, ¿no? Dice Benedicto XVI sobre todo, el relativismo, dice, oiga, que no, que la verdad existe, y que esto está bien o esto está mal. O usted nace hombre, usted nace mujer, pero la verdad existe. No se puede decir que todo depende del color del cristal con que se mira. Yo me parece que ha sido superado en el siglo XXI. Este no es el siglo del relativismo, eso fue el siglo XX. Este es el siglo de la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque ya no dice, no, yo no sé, es lo del agnóstico. Dice, oiga, yo no sé si Dios existe o no existe, con lo cual actúo como si no existe. Vale, muy bien. No, hemos pasado a Dios no existe. Hemos pasado de la despenalización del aborto al aborto es un derecho humano. Y pobre de ti, como te atrevas a criticarlo. Ya no solo a intentar evitarlo, sino a criticarlo, porque estás atentando contra un derecho humano. Eres culpable, hay dolo, también penalmente. Y bueno, yo me parece que ya me estoy enrollando demasiado, ¿no? Ya termino. Hombre,
Lo único que queda por decir de todo esto es, dice, oiga, ¿y esto va a triunfar? Estamos a la defensiva. Dice que estamos a la defensiva, bastante cierto. Dice, ahora bien, ¿va a triunfar? Bueno, hombre, seguro que no. Seguro que no. Dice, y ya no os voy a dar la razón, porque eso seguro que sabéis más que yo, de que Dios no pierde batallas. No me refiero a eso. Me refiero a la propia inconsistencia que tiene todo este esquema. Es un esquema absolutamente inconsistente. Es que estamos guiados, si queréis lo repasáis, en la solemnización de lo obvio, en unas mamarrachadas, con perdón, que no aguantarían ningún análisis crítico de ninguna persona sensata, ya no digo formada, sino simplemente sensata. O sea, que me atengo a la parte laica del asunto. Dice, ¿todo esto va a triunfar? Pues ahora mismo os diría que parece apabullante, apabullante. Esto se va a caer y tendrán que inventarse otra cosa. Por cierto, no he citado la Carta de la Tierra. La Carta de la Tierra fue un intento. Yo conocía un personaje entrañable que era Juan Claudio Sanahúja. Juan Claudio Sanahúja, no sé si habréis leído algún libro suyo, era un sacerdote argentino y que tuvo, que no se iba muy bien con Francisco cuando era obispo de Buenos Aires, pero esto que quede entre nosotros. Entonces Sanahúja escribió varios libros porque él era asesor del cardenal López Portillo, y luego estuvo en la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe cuando estaba Ratzinger, siempre en materia de Naciones Unidas. Por eso sabía mucho de esto. Tenía un boletín maravilloso, se llamaba Noticias Globales, y que te contaba unas cosas que yo siempre le decía, don Juan Claudio, usted cómo, yo soy periodista y no me jalo un rosco, ¿usted cómo consigue estar? Entonces te decía unas cosas, bueno, había sido asesor de la Delegación Vaticana en Naciones Unidas, que no era chico, pues evidentemente tenía sus fuentes. Entonces el último libro que escribió, se murió, el último libro que escribió fue Ética Global y Religión Universal. Entonces, bueno, claro, yo digo cosas, pero es que él las demostraba. Entonces te hablaba del CEDAT, te hablaba de todos los organismos, te hablaba de esta galaxia de organismos y les ponía nombres, ¿no? Cuando yo voy a hablar del famoso reseteo mundial de Claudio Strauss, o como se diga, el escaso que decían, del Club Bilderberg, pues el primero que lo oigo hablar es a él. Ya sabía de este hombre y habla de él. Bueno, pues en total dice, ¿cuál es el objetivo final? Y él decía, pues mira, el objetivo final es crear una religión universal anticristiana. El objetivo final de ese nuevo orden mundial, fue uno de los primeros que empezó a hablar de nuevo orden mundial, de los objetivos de desarrollo sostenible, de las agendas, de toda esta parafernalia, dice, no es más que una religión global anticristiana. Dice, pero esa religión no es que yo lo sospeche, es que tomó cuerpo, y tomó cuerpo en esto. La Carta de la Tierra fue un manifiesto panteísta presentado en sociedad por Mikhail Gorbachev, cuando ya lo habían echado de Rusia, entonces decidió que tenía que hacer algo, entonces me puso a hacer tal, y él mismo la presentó, por si no había quedado claro, como el nuevo decálogo. Esto es en la Carta de la Tierra, son los 10 mandamientos, pero son los 10 mandamientos en versión panteísta. La Tierra, por supuesto, es... Yo todos los días, todas las noches lloro por la Tierra y por cómo está el planeta, lo paso fatal, no me duermo. Y bueno, pues es evidente coger Carta de la Tierra y tal. Entonces me decía Sanahúja y dice, ¿cuál es el objetivo? No, el objetivo no es ni ecológico, ni económico, ni de poder, ni político y tal. El objetivo es crear una iglesia paralela, panteísta, porque tampoco inventan mucho, el panteísmo está inventado hace muchos siglos, dice, en la Carta de la Tierra. Y efectivamente, te coges la Carta de la Tierra y dices, estoy tratado de invitar al decálogo. Solo que, como siempre le ocurre al panteísmo, es un coñazo, porque no hay un quién, solo hay un qué. Y los qués, pues mira, a mí este banco no me despierta mucha emoción, ¿qué queréis que os diga? Me pueden dar las personas, odio, pero las cosas no. Entonces el problema del panteísmo y los animalitos, pues puedo querer mucho a un perro, pero vamos, ya me entendéis, sin pasarse. Y eso es el objetivo último del nuevo orden mundial, es crear una iglesia paralela y una religión paralela. Y si tenemos que echar mano de Gorbachev o de Joe Biden cuando se jubilen, lo haremos. Bueno, pues muchas gracias. Perdonad que me he extendido demasiado.